la serie de valores BAC y uno de los que esperamos que le ponga el sello de distinción a todo lo que hacemos es precisamente el de la excelencia, que lo definimos así: honramos a Dios por medio de un comportamiento y trabajo extraordinario. En términos prácticos, la excelencia es ir más allá de los requisitos. Es hacer todo con la mayor calidad posible en cualquier circunstancia en la que estemos. Cuando nos toca evaluar un producto o un servicio, un restaurante, una comida, algún servicio que nos hayan dado, nos dan varias categorías. Usted califica algo de bueno cuando dice, bueno, es aceptable el nivel. Le pone un muy bueno cuando pasa de la media. Pero cuando usted califica algo como excelente es porque superó las expectativas, porque está muy superior, muy por encima de todo lo demás. La excelencia se nota siempre, hasta en los detalles más pequeños, pero la falta de ella también se nota. Observe las siguientes fotografías. ¿Qué le parece a usted contratar a un maestro de obras que le pegue el piso al revés? ¿Se imagina? O que haga chambonadas como esas tan terribles. Mire estas otras. ¿Alguien iría a hacerse un tatuaje con ese señor o a cortarse el pelo donde es estilista? Realmente uno se sorprende que haya gente que haga cosas tan mediocres y tan horribles. La carencia de excelencia, eso es lo que produce mediocridad. El exceso, perfeccionismo. Ambos extremos son muy perjudiciales y tienen un alto costo. Ahora bien, si somos honestos, tenemos que reconocer que la mayoría del tiempo no queremos incomodarnos. Preferimos el mínimo esfuerzo muchas veces, hacer aquello que no implique mucho trabajo. Pero resulta que como creyentes, la excelencia no debería de ser una opción, sino una marca de vida. Ni mediocres que hacen todo a medias para salir del paso, ni perfeccionistas que todo lo critican y nada es suficiente, sino con excelencia, que es el llamado que tenemos como cristianos. La Biblia nos enseña que lo que hacemos refleja a quién servimos. Dice Colosenses 3:23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Otra versión dice, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, no para los hombres. Eso significa que su jefe no es la persona esa a la que usted le rinde cuentas, que su jefe no es la empresa esa que le deposita cada quincena el cheque para que usted salga con todos los gastos. Su jefe, mi jefe, es el Señor. Y espera excelencia porque ese es su idioma. Él no sabe hacer nada mediocre. Desde las maravillas de la creación que leemos allá en el Génesis, salud, pasando por los detalles minuciosos de la construcción del templo, hasta el vino en la boda de Caná, dice que todo lo hacía con una calidad excelente, superior. Es el Dios que de millones de células forma un maravilloso bebé, que pinta esos arcoíris en el cielo o dibuja esos atardeceres que nos quitan el aliento. Hasta es capaz de hacer perfectas y diminutas arañas como esta que vemos acá. Se llama Chrysilla volupé. Tiene los colores iridiscentes del arcoíris. Mide menos de 1 centímetro. Sí, chiquitita. Tiene 8 ojos. Su campo de visión es de 360 grados y además es una araña saltadora de grandes distancias. Dígame si no es un Dios de excelencia. Hasta bonita se ve, ¿verdad? Con todo y que es araña. Si le tiene miedo, no se preocupe, que viven allá por la zona de la India y Nepal y esos lados. Es un Dios de maravillas. Todo lo hace con excelencia. Y nosotros, sus representantes aquí en la tierra, no podemos dar menos de eso. Por eso la motivación detrás de nuestras acciones no es conseguir el aplauso y la aprobación de otros, sino agradar a Dios. José
Es uno de los mejores ejemplos de excelencia en la Biblia, porque a pesar de ser traicionado y vendido como esclavo por sus hermanos, a pesar de haber sido encarcelado de manera injusta, a pesar de que fue olvidado por los hombres, siempre actuó con estos estándares. Génesis 39:2 dice que el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Hay 4 principios sobre la excelencia que quiero que revisemos esta mañana de la mano de José. Pero primero vamos a orar. Acompáñame. Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Qué hermoso es poder celebrar que vivimos en un país con esta libertad, que nos podemos reunir con esta paz en tu nombre, que podemos proclamar libremente que te amamos, que somos seguidores tuyos sin que nuestra vida corra peligro, que tengamos algún riesgo. Y agradecemos eso. Bendice a nuestra amada tierra, a nuestra Costa Rica, Señor, y gracias porque igualmente cada vez que abrimos tu palabra, sabemos que en ella vamos a encontrar un reto para nuestra vida. Hoy nos aproximamos a este valor extraordinario de la excelencia. Y es mi oración que nos incomodes, que no nos dejes igual, Señor, que salgamos de aquí retados a seguir creciendo, a parecernos cada vez más a ti. Y gracias por estar con nosotros. Amén y amén. Ok, gente, principio número 1 de la excelencia. Se elige. Ya dijimos que de manera natural no nos va a surgir. En los años 90 y principios de los 2000, Motorola era la reina de los celulares. Sus modelos como el StarTAC y el Razr V3 eran símbolos de moda y tecnología. De este último allá, el que tenemos a mi derecha, se llegaron a vender más de 130 millones de unidades, siendo uno de los teléfonos más exitosos de la historia. Levanten la mano todos los que tienen teléfono Motorola, por favor. Nadie. En las otras por lo menos había un par de personas, sí, ya veo, 2 Motorola tenemos en este auditorio, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Motorola cometió un error, se conformó. No siguió innovando, no buscó la excelencia en el software ni en la experiencia del usuario y se estancó en su éxito pasado. Entonces en el 2007 Steve Jobs presentó el primer iPhone. Además de teléfono, era también reproductor de música, cámara fotográfica, navegador de internet, todo en un mismo dispositivo. Su pantalla táctil completa, su sistema operativo iOS simple e intuitivo cambiaron para siempre la forma en la que nos comunicamos. Levanten la mano todos los que tienen un iPhone, no importa si es del modelo 1 hasta el último. Wow. Ya vamos por el 16 Pro Max, no sé qué, y seguro que de aquí a que nos jubilemos vamos a estar en el 198. El punto es que mientras Motorola se conformaba con lo que ya tenía, Apple apostó por la excelencia y la innovación. El resultado lo acabamos de comprobar. Motorola fue desplazada y prácticamente desapareció del mercado de teléfonos de alta gama. Apple con el iPhone no solo lideró, sino que cambió para siempre la industria de la telefonía. Ahora déjeme preguntarle, ¿usted tiene actitud Motorola? ¿Conformista? ¿Que no se esfuerza por innovar? ¿O actitud de Apple, que siempre va por lo mejor, por lo último, siempre tratando de mejorar? Porque todos los días, en cada situación a la que nos enfrentamos, tenemos la posibilidad de elegir el camino del mínimo esfuerzo o el camino de la excelencia, aunque implique un poco más de trabajo y hasta incomodidad en algunos casos. La excelencia no es fruto de una emoción, sino del compromiso. Aristóteles decía, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto esporádico, sino un hábito. José sobresalía precisamente por apuntar alto y elegir siempre la excelencia. Uno de los momentos más determinantes de su vida tiene lugar cuando la esposa de su jefe, doña Poti, como la bautizó el Paz hace un tiempo,
Lo acosa como bestia detrás de su presa. Quiere que José acceda a tener relaciones sexuales con ella. Está obsesionada con el huila. Diríamos ahora, buscando su dosis de colágeno, ¿verdad? Dice Génesis 39:7. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso: acuéstate conmigo. Algunos con menos de eso hubieran dicho: con permiso, el deber me llama, y hubieran caído redondos sin poner pero ni las manos. A José le estaban sirviendo en bandeja de plata el pecado y la tentación. Y yo pensaba que doña Poti no debía de ser nada fea, porque si los egipcios lograron momificar a algunos de sus personajes significativos, imagínense las rutinas de skincare que tenían estas mujeres adineradas. Así que debía de ser una mujer bonita. Pero lo que esta señora no presupuestó fue la clase de hombre que eligió para esas canitas al aire que ella quería darse. Dice Génesis 39:8. Pero José, y ahí está la diferencia. ¿Qué es lo que hacía diferente a este muchacho? Sus decisiones. Pero José no quiso saber nada. Y dice el verso 10: y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Entonces un día, cansada de rogar, la señora decide pasar a la acción. Dijo: esos huesitos van a ser míos a como dé lugar. Veamos el verso 12. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó: acuéstate conmigo. Y otra vez leemos: pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Él podía haber elegido quedarse y disfrutar. Podía usar a la jefa para obtener beneficios personales, como trepador decimos ahora, confabular con ella y mantener un romance en secreto a espaldas de su jefe. Pero José eligió huir, no porque fuera poco hombre, como tal vez pensarían algunos, sino porque era demasiado hombre para caer tan bajo. Y esto se llama excelencia. En las decisiones, en la integridad, en la conducta, porque excelencia no es solo hacer las cosas bien, es también carácter. Empieza por ahí. ¿Cómo logró José actuar de forma tan correcta frente a una tentación tan grande? ¿Por qué prefirió la cárcel antes que perder su integridad? Simple. Porque José actuaba por convicciones, no por conveniencia. Es excelencia que nació primero en su corazón antes de pasar a las acciones. Y la clave la leemos en el verso 9, cuando José le responde a su jefa: en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así? ¿Contra quién? Note que no menciona a Potifar, el hombre que le había depositado toda su confianza. ¿Cómo podría yo pecar así contra Dios? Él tenía muy claro que no le fallaba solo a su amo, sino principalmente a Dios. Podía esconder el romance de su jefe, pero nunca podía escondérselo a Dios. Entonces, iglesia, si hay dos caminos, uno malo, o tal vez incluso bueno, pero otro que es excelente, los cristianos deberíamos de elegir siempre el de la excelencia. Elegimos hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos ve. El segundo principio es que la excelencia aplica para todo. Martin Luther King decía: si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer las calles como Miguel Ángel pintaba, como Beethoven componía música o como Shakespeare escribía poesía. Debería barrer también que todos los que pasen digan: aquí vivió un gran barrendero que hizo su trabajo con excelencia. No importa si la tarea es titánica o insignificante.
si tiene que ver con manejo de confites o de dinero, si me afecta solo a mí o afecta a terceros, si tiene implicaciones presentes o futuras, si trabajo con el viento a favor o en contra, si se trata de barrer una calle o de gobernar un país. Deberíamos actuar con excelencia en todo lugar, en la iglesia, por supuesto, pero también en tu familia, también en tu trabajo, en tu lugar de estudio, con toda tarea que tengamos, ya sea administrar dinero, ya sea cuidar tu salud o tu imagen personal, ya sea tu manera de hablar, y en toda circunstancia, con las vacas gordas o flacas, en abundancia o en escasez, porque la excelencia no depende de las variables, es una elección de vida. Veamos el siguiente video que nos cuenta la historia de un hombre, un José, un poquito más moderno, que eligió la excelencia a pesar de toda la adversidad que enfrentó en el camino. Veamos el video. Ole Kirk Christiansen, carpintero nacido en Filskov, Dinamarca, en 1891, fundó su propio negocio, pero la Gran Depresión del 32 lo obligó a liquidar a sus empleados y dedicarse únicamente a hacer pequeños juguetes de madera, yoyos, patos, carros. Poco tiempo después muere su esposa y se queda con sus 4 hijos. Aunque era diestro y muy cuidadoso con la calidad de sus juguetes, las ventas eran muy lentas. Gottfried, uno de sus hijos, decidió ayudarlo, pero apenas lograban sacar para vivir. Con el tiempo se supo que en su pequeño taller se hacían juguetes de madera de la mejor calidad. Un día llegó un hombre que cambiaría su futuro. Un mayorista que le hizo un gran pedido para Navidad. Trabajaron día y noche para terminar a tiempo el pedido. Apenas acabaron, Ole recibió una carta de su cliente, quien se había declarado en quiebra y no podría comprar los juguetes. Antes que deprimirse, se fue a vender los juguetes de tienda en tienda y pensó que debía ponerle un nombre a su producto. En danés, jugar bien se dice Legot, y de ahí surgió Lego. Él no sabía que en latín eso significa ponerlo junto. Un día llegó Gottfried con una gran noticia. Le acabo de ahorrar dinero a la compañía, le dijo a su padre. Puse 2 capas de laca en vez de 3 en el último pedido. Ole de inmediato obligó a su hijo a desempacar todos los juguetes para que les diera la capa que les había hecho falta. Él solo creía en la calidad y excelencia y no engañaba a sus clientes. Así jamás crearían una buena marca. Gottfried entendió que solo lo mejor es suficiente. A finales de los años 30, Lego ya generaba ganancias, pero una noche de 1942, el taller se incendió y tuvieron que volver a empezar. En 1946, en la feria de Copenhague, Ole descubrió unos pequeños ladrillos de plástico que se llevó de muestra, además de comprar una máquina moldeadora de plástico, con la que empezaron a hacer pequeños ositos y sonajeros, pero aún conservaba los ladrillos que había guardado como muestra. Él intuía que algo bueno había en ellos. En un viaje de negocios en Inglaterra en 1954, Gottfried conoció al gerente de ventas de un centro comercial, quien se quejaba de que no había un sistema en los juegos. A los niños, le dijo, les proponen soluciones ya definidas, necesitan algo que fortalezca su imaginación y su creatividad. Gottfried pensó que con ladrillos, como las muestras que guardaba su padre, se podrían construir casas. Ese año se inició la producción del primer sistema de Lego de juego. El sistema fue tan popular que logró venderse en varios países. Con los ladrillos se podían construir diversas cosas, pero había un pequeño problema. Al querer mover el objeto creado, este se caía. ¿Cómo hacer que los ladrillos se mantuvieran unidos? Gottfried descubrió que tenían mejor engarce con tubos en el interior. Así, no solo eran ladrillos, sino un completo sistema de construcción con posibilidades infinitas. En 1958, esa fue la gran innovación de Lego. Desgraciadamente, Ole nunca llegó a ver cuán exitosa se volvería la empresa. Ese año murió. Al poco tiempo, un nuevo incendio volvió a poner en aprietos a la empresa, pues acabó con prácticamente todos los juguetes de madera. Pero, al igual que su padre, Gottfried sabía que debía encontrar lo mejor en cualquier situación y volvió a reconstruir la fábrica. Se olvidó de los juguetes de madera y se enfocó en el sistema Lego. Construyeron modelos nuevos, crearon un aeropuerto vivo. La idea evolucionó hasta un parque de diversiones, Legoland. Lego no sería lo que es hoy, dice Kjeld, el hijo de Gottfried, sin la conciencia de mi abuelo por la calidad y su búsqueda de la perfección. También convencido, al igual que su padre y su abuelo, de que solo lo mejor es suficiente. Solo lo mejor es suficiente. Es más fácil buscar la excelencia cuando caminamos con el viento a favor, pero el verdadero reto es mantenerla cuando las circunstancias son adversas.
Ya vimos, viudo, con 4 hijos, con contratos cancelados, incendios, y su lema de vida era: solo lo mejor es suficiente. Porque la excelencia empieza desde las pequeñas cosas: tapar la pasta, tender la cama, lavar tu carro, ser puntual, comer saludable, ordenar el closet, darle mantenimiento a tu casa y no acostumbrarse a la pintura arruinada, el tubo goteando, el bombillo quemado. Y no metan codazos, esto es con usted. Hasta tu forma de conducir en carretera refleja este valor. Algunos tienen pez y hemos dicho que lo que deberían poner es una piraña atrás, porque nada es insignificante cuando se trata de excelencia. Todo lo que hacemos honra o desvirtúa a Dios. Todo comunica un mensaje. ¿Cuál es el que estás comunicando vos? Dice Mateo 5:16: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nuestro idioma debe ser las buenas obras, no de manera selectiva, sino siempre. No como una respuesta esporádica, sino como una marca personal. No solo cuando me están viendo, aun cuando nadie me ve. Algunos empleados son súper eficientes mientras su jefe está supervisando, o si el cliente es muy importante, o si la ganancia es muy jugosa. Pero si el jefe da media vuelta y ya no hay nadie que esté ahí chequeando, bajamos los niveles de productividad, no nos esforzamos, nos conformamos con la mediocridad. José, en cambio, nunca bajó su estándar en ningún área de su vida y en ninguna circunstancia que le tocó enfrentar. Como hijo mostró obediencia y responsabilidad, aun cuando fue traicionado por sus hermanos. Dice el 37:2 que José informaba a su padre de la mala fama que tenían esos hermanos suyos y que Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. En su trabajo entraba como esclavo y terminaba convirtiéndose en el administrador por su excelente desempeño. Verso 5 del capítulo 39. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. En su carácter íntegro ya vimos cómo enfrentó con valor y radicalidad la tentación. Verso 10, por más que ella lo acosaba día tras día, José se mantuvo firme en su rechazo. En la cárcel, a la que llegó injustamente por una mentirosa que levantó falsos sobre él, de nuevo fue tan fiel que rápidamente llegó a administrar ese lugar. El verso 22 dice que el guardia de la cárcel puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. En su relación con Dios siempre tuvo claro a quién le debía todo. 45:8 le dice a sus hermanos: fue Dios quien me envió aquí, no fueron ustedes. Hasta en su cuidado personal, José andaba siempre bien prendidito, bien atento a esos detalles. Dice el verso 39:6, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Con razón aquella lagarta quería comérselo, por supuesto. Y el 41:14 dice que el faraón lo mandó a llamar y vea lo que hizo José. Luego de afeitarse y de cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. ¿Vio que no descuidó nada? En las finanzas administraba con integridad los recursos. 47:14. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, José lo recaudó para depositarlo en el palacio del faraón. Y hasta en la parte emocional, porque logra perdonar genuinamente a aquellos traidores hermanos que lo habían vendido. 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, les dijo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y José los consoló a ellos, imagínense. Y ni siquiera en la cima del poder cambió su esencia.
El verso 42:6 dice que José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Un líder mundial. Eso llegó a ser aquel muchachito. Su realidad no varió su entrega. En todo, José siempre dio lo mejor de sí mismo, porque la excelencia es un principio interno, como lo venimos diciendo. Recuerde que es un estilo de vida que abrazamos independientemente del tamaño de la tarea, de la persona para la que trabajo, del lugar donde estoy, de los beneficios que me genera o de las circunstancias que vivo. El tercer principio es que la excelencia será recompensada. Cuando una persona es excelente en lo que hace, todos lo recomiendan, ¿cierto? En el chat del condominio donde yo vivo, solemos preguntar a alguien que recomiende un buen restaurante o un buen médico en tal especialidad o un Uber de confianza, yo qué sé, siempre preguntamos eso. Pero en el tema de tapicería de muebles, siempre hay un cristiano que es el que sobresale. A ese es al que todos señalan. Uno que fue antes miembro de Vida Abundante, se llama Eliezer. Y todas las vecinas lo señalan a él como el mejor, indiscutiblemente. Hace un par de meses le encargamos un trabajo pequeño en la casa y quedamos sorprendidos de la respuesta veloz que nos dio, de la calidad de sus materiales, del servicio al cliente, de los detalles con los que tapizó aquella silla. Y sé que hay muchos tapiceros, pero a Eliezer no le va a faltar el trabajo, porque su excelencia es recompensada por la confianza que otros depositan en él. La excelencia no es solo muy valorada por todos. ¿A quién le disgusta una excelente comida? Un excelente profesional que le resuelva a usted su necesidad o un excelente trato. Por eso es también recompensada. Proverbios 12:24 dice: el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso, ¿qué? Será subyugado. Y Proverbios 22:29 dice: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Sabiduría bíblica. El principio de siembra y cosecha nos enseña que vamos a cosechar el fruto de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. El trabajo esforzado, las acciones de excelencia van a ser recompensadas positivamente. Si su hijo, por ejemplo, se mató estudiando para el examen, hizo todas las prácticas, se quemó las pestañas ahí leyendo el contenido de la materia, de verdad que se aplicó a la tarea y saca mala nota, ¿usted lo castiga? ¿Usted lo castiga? No, ¿cómo lo va a castigar? No lo castigamos porque murió con las botas puestas, dando su mejor esfuerzo, haciendo lo mejor. Y entonces lo que hacemos es consolarlo y buscarle un tutor para que le ayude para que el próximo examen le vaya mejor. Pero si su hijo sacó mala nota por vago, por perezoso, por rebelde y desobediente, le caemos con todo el peso de la ley, queda castigado desde ahora hasta que Cristo vuelva, no vuelve a salir usted del cuarto, ¿cierto? La excelencia, gente, no es perfección, es hacer lo mejor posible con lo que Dios ha puesto en tus manos. Yo no sé si usted es el CEO de una transnacional y tiene muchísimo poder y muchas personas a las cuales influenciar, o si usted es la persona que se encarga de barrer el lugar donde usted trabaja. Pero Dios igualmente espera excelencia del lugar donde estamos, de las personas que podemos influenciar, sea mucho o poco lo que tengamos a nuestro cargo. Si administramos nuestra vida, familia o recursos de forma descuidada, negligente, indiferente, lo que comunicamos es primero poca gratitud a Dios por aquello, pero además poco valor, poco nos importa eso. Pero si nos esforzamos para ser excelentes, Dios abrirá las puertas
y nos va a recompensar. Mateo 25:21 dice: muy bien, buen siervo, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho. Entra y comparte la alegría de tu Señor. ¿Notó el efecto de recompensa en este texto? Si somos fieles en lo poco, ¿qué sucede? Dios nos va a dar más. A veces oramos pidiéndole 10,000 y no hemos sido capaces ni de administrar sabiamente los 1,000 que ya tenemos. Cuando el Papa Julio II le pidió a Miguel Ángel pintar la Capilla Sixtina, él pudo haber hecho un trabajo rápido por salir del paso, porque el techo estaba muy alto. ¿Quién iba a contemplar los detalles a esa altura? Pero dicen que Miguel Ángel pintó con una exigencia extrema de excelencia cada trazo, cada figura, como si estuvieran al alcance de los ojos. Su recompensa es cosechada aún años después. Millones de personas de todo el mundo viajan al Vaticano solo para observar esa obra de arte maravillosa. El nombre de Miguel Ángel es sinónimo de genialidad, de excelencia en el arte. José también fue un hombre esforzado, trabajador, que como hemos visto, sin importar la naturaleza de su tarea, porque a veces le tocó administrar una cárcel o interpretar sueños o llenar los graneros de un faraón, sin importar el lugar donde estaba, la casa de su papá o la cárcel o el palacio, sin importar el título que tuviera. En unas fue el hijo favorito y en otras era un administrador de riqueza o un prisionero. El jefe a quien servía, un capitán de la guardia, un carcelero, un faraón, ni siquiera su realidad. Llegó a ser mercancía en venta, pero también llegó a ser un gobernador de un poderoso imperio. Siempre hizo todo con excelencia y fue recompensado. Todo lo que pasaba por sus manos crecía, salía bien, prosperaba. Y podríamos pensar que José era un suertudo. Algunos dirían que tenía el toque de Midas, en referencia a esa leyenda del rey que todo lo convertía en oro cuando lo tocaba. Pero no era suerte, ni casualidad, ni un oportunista. Era la recompensa de su esfuerzo. José se ganaba el favor de las personas, pero sobre todo el favor de Dios. El verso 2 dice que el Señor estaba con él y le salían bien las cosas. Pero veamos otras muestras del toque de José. En el verso 4 dice que se ganó la confianza de Potifar y lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. En el verso 22, el guardia de la cárcel puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Y en el verso 39, capítulo 41, el faraón le dijo: quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo el faraón estaba por encima de él. Si queremos cosechar la recompensa positiva, tenemos que trabajar con excelencia. Tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, independientemente de la tarea, del lugar o de las circunstancias en las que estamos. Y finalmente, la excelencia tiene un modelo, que es Jesús. En el 2007, el famoso violinista Joshua Bell, uno de los mejores del mundo, hizo un experimento en el metro de Washington, D.C. Con ropa común y sin anunciarse, se puso en una esquina y empezó a tocar su viejo violín Stradivarius del año 1713. Ese día interpretó piezas magistrales que normalmente las personas tendrían que pagar cientos de dólares para irlo a escuchar a un teatro. ¿Y saben qué pasó? La mayoría de pasajeros lo ignoró. Pasaron de largo. Muy pocos se detuvieron a escuchar y ni siquiera reconocieron la grandeza de lo que estaba ocurriendo frente a ellos. La excelencia no la daba a ese viejo violín, que por cierto está valorado en $3 millones. Tampoco la daba el lugar, las profundidades de 1 metro, ni el reconocimiento de la gente que ya vimos que pasaron de largo.
La excelencia venía de quien ejecutaba el instrumento. Aquel viejo violín sonaba magistral porque estaba en las manos de un maestro capaz de sacarle las más bellas melodías. La Biblia afirma que como ese violín, nosotros solo somos un instrumento en sus manos. Podríamos ser despreciados, ignorados por el mundo, pero en las manos de Cristo podemos reflejar lo mejor de Él. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Es decir, que aunque somos frágiles y débiles e imperfectos, llevamos dentro el tesoro. Usted tiene un tesoro ahí dentro. Por eso no podemos actuar con menos que la excelencia, porque su gloria se refleja a través de nosotros. Jesús es sin duda el modelo de excelencia por excelencia. Nada de su vida, ministerio, milagros fue a medias. Todo fue hecho con perfección. Excelencia en el carácter, en el servicio, en el amor. Marcos 7:37 dice que la gente se asombraba y decía, todo lo hace bien, todo. Nuestra conducta como cristianos no depende de que otros nos reconozcan. Buscamos la excelencia porque seguimos al modelo perfecto que es Jesús. Efesios 5:1 dice, imiten a Dios como hijos muy amados. Buscamos la excelencia porque somos sus representantes. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Y buscamos la excelencia porque todo lo que hacemos, con todo lo que actuamos, le servimos a Él. Colosenses 3:23, hagan lo que hagan, háganlo como para el Señor. Eso dice. Nuestra meta no es compararnos con otros, sino imitar a Cristo. No es conseguir el aplauso para nosotros, sino que lo glorifiquen a Él. Por eso deberíamos esforzarnos por ser los que establecemos el estándar, los que marcamos la pauta, los que elevamos el nivel y dejamos la varilla más arriba. El empleado del mes, el estudiante con cuadro de honor, el mejor portado, el colaborador más aplicado, más eficiente. Menos de la excelencia no alcanza el estándar al cual fuimos llamados. De la misma manera que la luna que carece de luz propia refleja la luz del sol, así las personas van a ver a Jesús a través de mis acciones y testimonio. Y hay dos aspectos que sobresalen en la relación de José con Dios. El primero es que tenía clarísimo a quién representaba. A su jefa le dijo, yo no peco contra Potifar, peco contra Dios. Al faraón le dijo, no soy yo quien puede hacerlo, refiriéndose a la interpretación del sueño. Es Dios quien le va a dar al faraón una respuesta favorable. A sus hermanos aterrorizados les dijo, fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. José nunca se robó el aplauso. Aún en los capítulos en los que parecía solo un viejo violín, como esclavo, como preso, como olvidado, su compromiso con Dios no varió. En manos de Dios se convirtió en el instrumento de excelencia que bendijo a naciones enteras. José nos enseña que la excelencia no se limita a lo exterior, nace de una relación profunda con Dios. Pero lo más sorprendente es que las personas reconocían a Dios en la vida de José. A pesar de que eran paganos, recordemos que estaba en Egipto. Ellos no sabían nada del Dios de Israel, no lo habían conocido. Y eran capaces de ver el maestro detrás del violín, el tesoro en aquella vasija rota. Es lo que yo llamo el efecto vitrina. Cuando usted va a una pastelería de esas ricas, usted no se asoma y se queda viendo la calidad del vidrio o de la madera con la que hicieron la vitrina, ni se pregunta a cuántos grados de enfriamiento o de calor está esta vitrina, ¿cierto?
ni se fija en eso. ¿Usted qué ve? Usted ve el queque de chocolate, los rollos de canela y el queque de higos que está detrás. Todas esas delicias carbohidratosas que tanto nos encantan. Nosotros somos la vitrina a donde la gente se asoma para ver a Cristo. Y José lo hacía lucir muy bien. En el verso 2 y 3 de Génesis 39 dice que Potifar, su amo egipcio, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. En el verso 23, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Y en 41:39, el faraón le dijo: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú y quedarás a cargo de mi palacio. La gente se acercaba a José y podía ver el Dios de José. Podía notarlo a través de sus conductas. La excelencia nos convierte en instrumentos de bendición para otros. A lo largo de la historia, muchos creyentes como José han destacado por su ejemplo de excelencia. William Wilberforce, un cristiano que luchó en el Parlamento británico por la abolición de la esclavitud, un hombre íntegro que trabajó con excelencia hasta ver los frutos de su esfuerzo. Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que escondió judíos durante el Holocausto. Su excelencia moral y espiritual brilló aún en medio de los campos de concentración. Billy Graham, un evangelista que predicó a millones con integridad, humildad y excelencia en su testimonio, no solo privado, sino especialmente público. Y la Madre Teresa de Calcuta, ampliamente reconocida por su excelencia y amor en el servicio a los más necesitados. Ahora preguntémonos, gente, ¿es la excelencia de Jesús mi estándar? ¿Es a Él a quien yo imito? Cuando otros ven a través de mí, ¿pueden ver a Jesús? ¿Se sienten desafiados por mi conducta? ¿Cuál es la huella que estamos dejando por las personas o por los lugares donde pasamos? ¿Escojo yo siempre lo mejor? ¿Apunto a lo más alto? ¿Doy siempre mi mejor esfuerzo en todo lo que tenga como responsabilidad? ¿O soy conformista y mediocre? Recuerde, la gente no lee la Biblia, la gente nos lee a nosotros, los cristianos. Y concluyo. En la iglesia de la localidad de Borja, Zaragoza, España, existe una pintura mural de principios del siglo XX, realizada por el pintor Elías García Martínez. El nombre de la obra es Ecce Homo, que significa he aquí el hombre. La pintura representa a Jesucristo coronado de espinas, ahí logramos verlo. Pero con el paso del tiempo, la humedad y los años, la pintura se deterioró mucho, dañando el rostro de Cristo. Entonces, en el 2012, una feligresa del pueblo llamada Cecilia Jiménez decidió por iniciativa propia restaurar el mural para salvarlo. El resultado, un completo desastre. El rostro de Jesús quedó irreconocible, casi caricaturesco. Si alguno quiere un retrato familiar, le damos el número de Cecilia para que los pinte. La noticia se hizo viral en todo el mundo en cuestión de días. Los medios empezaron a llamarle Ecce Mono, he aquí el mono, porque la imagen parecía más un dibujo infantil o un animal que una obra de arte. Se paseó la doñita en la obra. Porque cuando actuamos con mediocridad, nuestro testimonio se devalúa, pero la imagen de Cristo se deforma como aquella pintura. Por eso estamos llamados a la excelencia. El objetivo de brillar no es que la gente nos admire, sino que otros puedan reconocer la imagen de Cristo claramente en nuestra vida y que glorifiquen a Dios. La excelencia cristiana siempre apunta a un solo lado, al cielo.
José nos enseña que la excelencia se elige primero en el corazón y luego pasa a las acciones y se protege con integridad. Se demuestra en todo con trabajo fuerte y se mantiene aún en la adversidad. Que la excelencia tiene recompensas de la gente, pero especialmente de Dios, y que se alimenta del mejor modelo, que es Jesús. La excelencia es un valor cristiano que practicamos porque siendo excelentes reflejamos su carácter. Por eso en cada área de nuestra vida debemos esforzarnos por servir con un espíritu de excelencia, para que otros puedan decir de usted y de mí lo mismo que un día dijo Potifar de José: el Señor está contigo. Es notoria la presencia de Dios en tu vida. Se nota Cristo en tu vida. Y quiero invitarle a que usted incline su rostro y tenga un ratito a solas con su Señor. Si hoy la palabra de Dios te ha desafiado, tenga esa conversación con Él mientras escucha esta canción y dígale: mi corazón solo quiere agradarte, Dios. Solo quiero agradarte, Dios. Mi corazón hoy se viste de adoración ante ti, mi Rey, mi buen pastor. Ante ti, mi Dios soberano, quiero agradarte con mi vida, con mis manos, con todo mi ser. Quiero agradarte, corazón que se viste de adoración. Quiero agradarte con mi vida, con mis manos, con todo mi ser. Quiero agradarte con mi corazón que se viste de adoración. Nos ponemos de pie, por favor, y cerramos con esta oración. Señor, tú nos conoces. No hay absolutamente nada que podamos ocultarte. Aún las motivaciones más ocultas de nuestro corazón están delante tuyas, Señor. Y cuando leemos tu palabra y entendemos en nuestro corazón cuál es el llamado que nos has hecho y por qué debemos actuar con esa excelencia, que no se trata de recibir aplauso, de ganar medallas, de que nos pongan en un podio, Señor. No se trata de nosotros. Renunciamos a nosotros mismos, a ese ego inflado. Se trata de hacerte lucir bien, Señor. Se trata de ser testimonios vivos ahí donde estamos, de que Cristo en la vida de un hombre y una mujer hace una diferencia. Perdón, Señor. Perdón porque cuántas veces te he hecho quedar mal con mis palabras, con mis acciones, con mis pensamientos, con mi trato hacia otros. Perdóname, Señor, porque no he reflejado tu carácter de excelencia, no he reflejado tu amor, no he sido fiel representante, embajadora de lo que esperabas de mí. Y hoy tu palabra me desafía y me reta
a que tenemos que elevar nuestro estándar, a que tenemos que dejar de conformarnos con la mediocridad, con hacer las cosas a medias, porque no le servimos a un jefe, a una organización, no le servimos a hombres, a mujeres, le servimos a Dios. Y con este talento, con estas capacidades, con estos recursos que me has dado, yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero que tú recibas la gloria a través de mi vida y de lo que has puesto en mis manos. José nos reta a que en toda circunstancia, en todo lugar, en toda tarea, deberíamos de actuar con esa excelencia, porque lo hacemos para ti, Señor. Ese es el objetivo, que el tesoro brille. Solo somos la vasija rota, la vasija de barro imperfecta, pero queremos ser la mejor, Señor. Esa vitrina donde se acercarán algunos para poderte conocer a ti. Ayúdanos a ser fieles representantes de tu carácter aquí en la tierra. Hacemos nuestra, como siempre, la oración de Juan el Bautista, que decía: es necesario que yo mengüe, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, Señor. Crece en mi vida, crece en mi vida. Ayúdame a cambiar esas áreas oscuras, esas áreas donde sigo pecando, donde sigo en oscuridad porque no te he dado el gobierno de mi vida, Señor. Ayúdame a marcar la diferencia como la marcó José. Que un día se diga de mí lo que se dijo de José: Dios está con ella, Dios está con él. Ese es el anhelo de nuestro corazón, poder adorarte con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. Adorarte con nuestras palabras, con nuestro trato hacia la gente. Adorarte con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. Abrazamos y elegimos la excelencia, porque es el llamado que nos has dado. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu paciencia con nosotros. Celebramos que sigas completando la obra en nuestras vidas. Y lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Segunda de Samuel 24:24. David dice: de ninguna manera voy a presentar al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Él merece lo mejor, merece tu mejor esfuerzo, merece tu mayor sacrificio, porque somos sus representantes. Que el Señor bendiga sus vidas, iglesia. Feliz fin de semana.